Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento. Ya sabes que la palabra mágica es gracias. Entonces, gracias porque yo soy abundancia, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy prosperidad. Bueno, y así puedes agradecer durante todo el día, cada vez que te acuerdes y verás que tu vida se va a comenzar a transformar de una manera bastante positiva y maravillosa. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que aún no se materializan, pero que siento que están aquí encima de nuestras cabezas, cosas totalmente maravillosas para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, cualquier necesidad de oración, hazlo en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura, si no resuena contigo, por favor, déjala pasar, no sigas adelante. Te lo sugiero, te lo suplico. Si no resuena contigo, bueno, otro día será. Y te agradezco también por estar aquí. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas, amados y amadas mías, que se encuentran en una relación. Bueno, voy a barajar sus cartas. Pongamos esto por acá. Bueno, por aquí está mi querido gatito peludinchis. Ahí lo ven que está dormido. Ellos ayudan a transmutar energías. Son cuarzo casi al 100%. Nosotros también tenemos cuarzo en nuestro cuerpo si quieren investigarlo, si tienen la duda. Pero ellos son unos canalizadores impresionantes. Ellos nos hacen reiki todos los días, a toda hora. Bueno, vamos a pensar en tu persona especial. Vas a pensar en tu persona especial en este preciso instante. Bueno, ya conectaste, ahora sí, vamos. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a su relación y el consejo de sus guías espirituales. Mira, salieron dos cartas. Estas por aquí. Listo. Bueno, en este preciso instante tu persona especial no tiene las cosas como muy claras. No tiene las cosas como muy claras con respecto a su sentimiento porque al parecer le está rondando su corazón o su cabecita una persona muy seguramente de signo Sagitario, Leo o Aries, un signo de fuego, mi querido amigo y amiga. Bueno, ya saben que estas cosas pueden suceder en las relaciones. No tienen las cosas nada claras, no tienen los sentimientos nada claros por ti. Y la verdad es por esta situación. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? La verdad, no sé, quiere como que tú no te des cuenta de nada. Quiere que tú no te des cuenta de absolutamente nada. Piensa que está siendo muy prudente y que está muy escondido toda esta situación que le está sucediendo en su cabeza y en su corazón. Pero la verdad yo creo que tú ya te has dado cuenta de esta situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? En realidad, tu persona especial, irónicamente, confía en ti, confía en tu fidelidad, confía en que tú nunca lo vas a engañar o nunca la vas a engañar y confía que van a seguir adelante por mucho tiempo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, que esto se destape, que esta infidelidad se destape definitivamente y va a dar de Troya porque las peleas van a ser monumentales entre ustedes dos. Inclusive van a haber personas involucradas en esta situación, en estas peleas, en todo esto. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Mira, cualquier problema, dificultad que uno tiene en la pareja, es mejor no callarse, ni aguantarse, ni nada. Tampoco es que vas a ser un energúmeno o una persona totalmente histérica o tóxica, pero no. Hay que hacerse respetar y solucionar las cosas en su debido tiempo. Y no permitas que esta persona se aproveche de ti, de lo que tú sientes por él o por ella. No permitas eso. Tú te mereces una persona que realmente te quiera, te ame y que te respete. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos a ti el día de hoy, mi querido amigo y amiga. Que al parecer esa infidelidad va a pasar del pensamiento a la acción. Mira, ese angelito te está diciendo, sé fiel a lo que amas. Bueno, ¿a quién amas tú? Bueno, si amas a tu pareja, bueno, séle fiel a pesar de que no te sea fiel. Te amas a ti mismo, tus principios, tus sueños, tus anhelos. Sé fiel a eso, sé fiel a eso. Pero tal vez no le seas
no le guardes, como te digo, no le guardes como tanto luto o como tanta esta a una persona que realmente no te está haciendo fiel. No te digo que le vayas a ser infiel, no. Lo que te digo es que te alejes, que si, o sea, si tomas la decisión de alejarte, bueno, te alejes, hagas un cierre y que sigas tu vida, bueno. Y si es fiel a lo que tú amas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, te dice la carta de la rivalidad. Esto me habla, mi querido amigo o amiga, acerca de la infidelidad de tu pareja, que es algo bastante delicado, que es una cuestión que no solamente los va a afectar a ustedes, sino que también va a afectar a su entorno. Son cuestiones bastante delicadas las que se vienen por esta infidelidad de tu persona especial. Bueno, vamos a seguir adelante, mis queridos amigos y amigas. Mucha fuerza, les mando un abrazo, muchas bendiciones y mucha firmeza, mucha fuerza y mucha sabiduría para tomar decisiones. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas el día de hoy. Mira, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, mi solterito o solterita. Las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué me les salieron para hoy a ustedes. Bueno, al parecer alrededor tuyo hay personas que te envidian mucho, personas muy envidiosas, celosas de lo que tú has conseguido y tal vez te han hecho caer en algún tipo de trampa, y en este momento tienes unas dudas muy grandes, muy seguramente se trata de dinero, de trabajo y estás teniendo unas dudas muy grandes. Tú eres una persona bastante fiel a sus principios, muy aventurero, muy aventurera, muy sensible también, mi querido amigo solterito o solterita. Y tal vez de esta situación se han aprovechado estas personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, ten muchísimo cuidado con esta situación que te estoy diciendo de este momento, de lo que o sea, de esta trampa que te han puesto a ti. Vas a estar muy confundido y muy confundida. La verdad, debe ser muy prudente en la situación que se te vaya a presentar. Bueno, tal vez podría ser relacionado con algún dinero o si es relacionado con la salud, también ten muchísimo cuidado. Tienes que ser muy prudente para manejar una situación que se te puede estar presentando y que te puede generar muchos enfrentamientos con personas cercanas a ti, mucha confusión. Entonces, para evitar esta situación, por favor, si ves algo que va a suceder, si ves algo que no sé, te da alguna señal, bueno, no te quedes dormido en los laureles y tomar cautas en el asunto para que las cuestiones no escalen como tan más allá. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Lo que te estoy diciendo, sé muy prudente, sé muy prudente en todos los aspectos de tu vida, con tu salud, con tu trabajo, con tu dinero, con tus relaciones. No te digo que te vuelvas paranoico o paranoica, pero sí analiza muy bien qué es lo que estás haciendo y en qué te estás involucrando. Y si es en cuestiones de salud, bueno, presta atención a tu cuerpo, a las señales que tu cuerpo te está dando en este preciso instante para que eso no degenere en algo grave. Mira, vamos a ver qué te dicen mis angelitos. Obra con humildad. Mira, tal vez necesitas la ayuda de alguien y tal vez alguien necesita de tu ayuda en este preciso momento. Entonces, recibe de la misma manera como tú das. Da de la misma manera como tú recibes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Ten mucho cuidado con esa situación que te estoy diciendo porque podría ser algo serio, algo bastante grave. Vamos a ver, mira, te salió invertida esta cartita que te dice el intercambio invertido. Mira, esta carta lo que te estoy diciendo, que te fijes bien qué es lo que das y qué es lo que recibes, mi querido amigo o amiga. Fíjate bien qué es lo que pasa en tu entorno y si estás recibiendo amor, si estás entregando amor, qué es lo que llega a tu vida, qué es lo que escuchas, qué es lo que tú consumes para tu mente y para tu espíritu. Bueno, que no te afecte este tipo de situaciones. Ya sabes, cultiva tu vida espiritual para que puedas tener bastante fortaleza en el momento de tomar decisiones. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan el día de hoy por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que te espera a ti en la economía y las 4 siguientes
Es lo que tú estás viviendo ahorita, en este preciso instante, en este momento, con relación a tu economía. Al parecer en tu economía en este preciso momento, pues no estás como tan bien ya. Estás bastante frustrado, bastante frustrada. Podría ser que estés en peligro de fracasar de ciertos proyectos, pero mira que hay una luz para ti en el camino. Hay una luz para ti en el camino porque igual tú eres una persona bastante inteligente, bastante echada para adelante, que no se deja milanar y que también investiga. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, seguir con ciertos problemas, dificultades, recibir unas noticias bastante negativas, pero mira que hay una carta súper maravillosa que contrarresta cualquier tipo de situación y es esta. Tú vas a poder superar cualquier tipo de situación que se te presente en cuanto a tu economía, cualquier tipo de problema, dificultad. Bueno, ya tienes la solución, mi querido amigo y amiga. Tienes que tener mucho cuidado con personas que son bastante envidiosas por los logros que tú has conseguido. Esas personas que tal vez como que tú sientes que a veces son como cierta cosita, bueno, hazle caso a esos presentimientos que tú tienes porque la verdad podría ser cierto, podría ser verdad. A veces uno no lo quiere creer porque quiere y estima a las personas, pero la intuición a uno no lo engaña, a uno no le engaña. Siempre hay que hacerle caso a la intuición. Y si tienes muchas dudas, bueno, investiga o pídele ayuda a tus guías espirituales. Tal vez en sueños te puedan revelar lo que tú necesitas saber. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Mira, este angelito te dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira, wow y súper wow. Si estás convencido también tú de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, cultiva tu vida espiritual porque en este momento es fundamental para que tú salgas de los problemas y dificultades económicos que tienes. Y no solamente en la economía, sino en tu vida en general. Y yo no digo solamente ahora, yo digo que siempre, siempre es fundamental cultivar nuestra vida espiritual para tener calma, para tener serenidad y mucho amor en el momento de tomar decisiones. Ahora vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Te salió el número 55. Mira, esta es la carta de la contrición invertida. Tienes que tener mucho cuidado con lo que te estaba diciendo. Estas personas que están alrededor tuyo, que tal vez podrían estar en un nivel como un poco más avanzado en cuanto a tu economía, ten mucho cuidado con esas personas porque podrías estar tú representando una competencia a futuro, una competencia fuerte a futuro y entonces pues están viendo como en peligro su estabilidad, pero eso no debería ser de esa manera porque para todos hay clientes, para todos hay dinero, para todos hay mercado y la verdad no nos tenemos por qué poner en esa historia y en esa cuestión de la envidia, de la competencia desleal, de todas esas cuestiones. Eso no funciona, eso es un mal karma, mis queridos amigos y amigas. Bueno, cultiva tu vida espiritual para que tengas unas buenas bases en todos los aspectos de tu vida. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.